Muy buenos días. Para nosotros nos llena de sumo placer ser parte de este magno evento. Ver tantas personas preparándose, siguiendo adelante en una sociedad donde hace falta personal de salud con criterio y con ética, como decían los profesores anteriormente. Señores, nuestro país está gritando por salud y ver tantas personas jóvenes formándose, eso nos llena a nosotros de mucha satisfacción, porque nosotros somos la generación que debemos de hacer el cambio y de seguir haciendo la cosa bien como lo han hecho nuestros profesores. Darle las gracias a la universidad y sobre todo darle las gracias a Papá Dios, que Él es el que nos marca el camino. Hoy vamos a hablar un tema en la parte que nos corresponde, muy importante. El paciente que amerita terapia renal sustitutiva. ¿Y qué es la terapia renal sustitutiva? Como su nombre lo dice, es la terapia que vamos a utilizar para sustituir momentáneamente y en alguna de las funciones lo que es el riñón. Y esas terapias son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, que son los temas que vamos a desarrollar. Diálisis. En sentido general, la diálisis por definición es un tratamiento, es un mecanismo por donde logramos eliminar solutos y toxinas, sustancias que en el momento son tóxicas en el cuerpo y que el riñón en condiciones normales la debe de eliminar. Vamos a empezar con una de las modalidades de diálisis, que es la más frecuente, la hemodiálisis. La hemodiálisis es un procedimiento que tiene un compromiso sanguíneo, por el cual la sangre del paciente va a ser bombeada por un mecanismo de contracorriente hacia una solución de diálisis en el interior de una membrana semipermeable que está extracorpórea. La hemodiálisis es una terapia que regularmente y de la forma ideal debe ser intermitente. 3-4 horas cada sesión, 3 veces por semana. Y mayormente la vemos de manera ambulatoria. ¿Qué quiere decir esto? El programa, usted incorpora al paciente a un programa donde el paciente va a realizarse las diálisis 3 veces por semana y asiste, si no hay ninguna eventualidad, al centro de salud y no necesariamente tiene que estar admitido, o sea, no tiene que estar ingresado. ¿De qué va a depender el movimiento de los solutos? De diferentes mecanismos. Primero, vamos a conocer unos términos, la difusión y la ultrafiltración, son los términos y el principio básico, fisiológico, cómo se realiza la hemodiálisis. Aquí se va a hacer un transporte de difusión de una zona donde hay mayor concentración de sustancia a una zona de menor concentración de sustancia. Como vemos aquí, en la parte A hay un sinnúmero mayor de moléculas que en la parte B. Se supone que aquí está la sangre del paciente cargada de esas toxinas, de esos solutos que debe de eliminarse. Y por medio de la hemodiálisis hacemos un paso hacia una solución, en este caso el dializado, donde tiene menos concentración de esas sustancias y va a ser un transporte por difusión de una zona de mayor concentración a menor concentración. Entonces, debemos de conocer dos principios físicos y químicos, que es lo que determina la hemodiálisis. Primero, difusión. Es el principal mecanismo de transporte de soluto por un gradiente de concentración entre compartimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito 2 compartimientos. Como mencionamos anteriormente, la parte donde está con más concentración de soluto y una parte con menos concentración de soluto. El otro principio físico y químico por el cual se realiza la hemodiálisis es la convección o ultrafiltración, que es el principal mecanismo de transporte de agua por gradiente de presiones de los compartimientos.
Dado estos dos mecanismos, uno de soluto, de transporte de soluto y otro de transporte de agua, sería difusión más convección. Ese es el principio físico y químico de la hemodiálisis. Pero no todo es color de rosa. Tenemos que conocer un poquito más allá de ciertos factores que me van a incidir directamente en que estos dos mecanismos físicos se den de manera adecuada. Nosotros tenemos indicaciones de diálisis. La diálisis mayormente está, el paciente que se le dice que se va a dializar es sinónimo de que el paciente, o sea, es la creencia mayormente de que el paciente está desahuciado, y no es así. Nosotros tenemos indicaciones de diálisis y recuerden lo que yo le dije al principio, la diálisis es un tratamiento, un método de ofrecerle calidad de vida y mejoría al paciente en un momento determinado. ¿Cuándo yo voy a dializar a un paciente? Cuando yo tengo crisis hipertensiva con deterioro de la función renal, cuando yo tengo niveles elevados de potasio, acidosis metabólica, o sea, cuando la sangre tiene un grado de acidez que supera los parámetros de normalidad. También tenemos sobrecarga de volumen. Esas son indicaciones de diálisis. Y ya en una parte crónica, el paciente que se va deteriorando su función renal y a medida va deteriorando su estado general, náusea, vómito, aumento de los niveles de urigratinina y ya con una depuración, un filtrado glomerular por debajo de 15. Ya ese es el paciente candidato a terapia renal sustitutiva. Entonces, para la hemodiálisis, como le mencioné anteriormente, hay varios factores que van a incidir directamente en esos principios físicos y químicos que mencionamos. Necesitamos un filtro o dializador, la solución de diálisis o el dializado, un sistema de distribución y en el caso de la hemodiálisis, la máquina. Entonces, ¿cómo vamos a desglosar esto? Primero, el filtro es un dispositivo como ese, como ven ahí. El filtro está compuesto por fibras huecas y capilares en cápsula de un material que se llama poliuretano, que va a funcionar como una membrana semipermeable entre la sangre y el líquido de dializado. Semipermeable quiere decir que le da paso a cierta sustancia, no es que deja pasar toda la sustancia, similando a la membrana de las células. Tiene un material de biocompatibilidad, una celulosa sintética, tiene una superficie que es variable, eso va acorde al paciente, desde 1.2 a 2 metros cuadrados y con un volumen de cebado que puede ir hasta 120 ml. Otro de los componentes que yo necesito para poder dializar el paciente, aparte del filtro, es el líquido de dializado o la solución de diálisis, que va a ser una mezcla de distintos componentes con agua para producir una solución. Va a tener una preparación de agua con un sistema de ósmosis reversa y de ionización. Aquí están los diferentes componentes que tiene el líquido o la solución de diálisis. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar? El paciente que se va a hemodializar, la sangre del paciente se extrae por medio de la máquina con una bomba y, como pueden ver aquí, la sangre del paciente va al filtro y en el filtro se va a mezclar con la solución que antes ya describimos, que es el dializado. Y posteriormente vuelve otra vez la sangre hacia el paciente. Ya la sangre que ha pasado por el filtro y que se ha mezclado con el líquido de diálisis, o sea, la sangre que ha perdido la cantidad de solutos que están en exceso, de toxinas. La sangre del paciente es el compartimiento A, donde hay un mayor número de moléculas, y el dializado sería el compartimiento B, donde tenemos una cantidad de esas moléculas en menor concentración.
La máquina necesita una bomba, que es lo que me va a bombear esa sangre, que es lo que me va a garantizar que ese trayecto de la sangre que pase al filtro, que se mezcle con el dializado y que vuelva al paciente sea óptimo. La máquina también debe de tener monitores para yo tener una constante vigilancia de los signos vitales del paciente, presión de aire, presión de los solutos y la temperatura de esas soluciones. Aquí vemos otra gráfica donde nos muestra un poquito más detallado cómo va a funcionar el proceso de la hemodiálisis. Tenemos el paciente, la línea roja es donde sale la sangre del paciente. Como ustedes pueden ver, pasa por una presión de aire donde va el filtro, aquí se mezcla con el dializado, pasa otra vez, sale el filtro y vuelve otra vez al paciente, y eso es un circuito que hace la sangre. Aquí lo resume ya de manera más gráfica. La sangre con desechos es extraída por medio de una arteria y que va a ser bombeada por una bomba, con la finalidad de llevarla al filtro, al dializador, que se va a mezclar con las soluciones que ya mencionamos anteriormente, y posteriormente la sangre dializada vuelve al paciente por una vena. Pero para yo hacer esto, yo necesito un acceso vascular. ¿Qué es un acceso vascular? Es un dispositivo que me va a permitir la salida y la entrada de sangre. La salida de sangre que va a pasar por el dializador y posteriormente la entrada de sangre que va a llegar al paciente. O sea, necesito dos vías, una vía arterial y también necesito una vía venosa. Para yo poder conectar a un paciente a una máquina de hemodiálisis necesito un acceso vascular. Los accesos vasculares son de tres tipos. Esto es muy importante porque la parte que conecta al paciente, que asiste al paciente, es una enfermera. El médico nefrólogo, yo prescribo la diálisis. Dialíceme el paciente así, 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 y quien lleva esas prescripciones a cabo es la enfermera. Y quien se relaciona con el paciente y quien se relaciona con los accesos vasculares es la enfermera. Cuando un acceso vascular da problema, quien primero lo determina es la enfermera. Y quien muchas veces lo resuelve antes de llamarnos a nosotros es la enfermera. Cuando una enfermera nos llama, doctor, el catéter está dando problemas, ella ya ha intentado solucionarlo. Entonces es muy importante poner un poquito de atención en esto, porque esta es la parte donde más se familiariza la enfermera. Tenemos tres tipos de acceso vascular: la fístula arteriovenosa, las prótesis y los catéteres. De los tres dispositivos, quien más se relaciona es la enfermera. Y depende mucho del funcionamiento de ese dispositivo por la enfermera, porque el cuidado que eso lleva es la enfermera que se lo debe de dar y es quien debe de orientar al paciente para cuidar ese acceso vascular. La fístula es esta. La fístula se hace por un procedimiento quirúrgico donde se va a unir una arteria y una vena. Eso es propio del paciente, no necesita ningún dispositivo extra. Entonces, ¿qué pasa? Si anatómicamente nosotros hacemos un ejercicio, anatómicamente la distribución de los vasos sanguíneos, las venas están más superficiales, o sea, están más cerca de la piel que las arterias. Y las venas tienen una presión de sangre menor. Yo necesito una presión de sangre un poquito elevada para que la máquina me pueda bombear adecuadamente. Y como yo tengo superficialmente primero la vena, no la encuentro, no tengo una presión adecuada. Entonces, por medio de la fístula se une una arteria que está más profunda con una vena que está más superficial y comparte la sangre. Entonces la vena, que yo la localizo más fácil porque está más superficial,
va a tener una presión mayor de sangre y me va a permitir que el bombeo de la máquina sea adecuado y me permita un flujo de sangre que me pueda realizar la diálisis. Hay pacientes, eso se puede hacer en diferente localización, en la vena radial, en la vena humeral y en la vena femoral. Lo ideal, si la anatomía del paciente lo permite, es en la radial. Donde más frecuente lo vemos, y ustedes lo van a ver, es en el pliegue del codo, en la cubital. Hay pacientes que por diferentes razones, porque su anatomía no es óptima o porque han tenido traumas en diferentes venas, no califican para hacer ese procedimiento y necesitan un dispositivo extra. Necesitan un injerto, una vena artificial. Y es esto, se pone un pedazo, un material que simula un vaso sanguíneo y une, mírenlo aquí, lo verde es como un puente que hace y une la arteria con la sangre de la vena para aumentar la presión y así poder tener un flujo sanguíneo adecuado para poder realizar la hemodiálisis. Aquí hay otro ejemplo de un injerto. Miren cómo une la arteria con la vena. Entonces, el otro dispositivo, tenemos también la fístula. Mírenlo aquí. Lo ideal es la fístula. Eso es lo ideal porque es propio del cuerpo. No hay ningún dispositivo extra. La velocidad de la bomba o el flujo que debe de tener un acceso vascular para yo decir que es adecuado es de 250 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que la bomba de la máquina mínimo debe bombear a 250 mililitros por minuto para yo garantizar un flujo adecuado para una diálisis óptima. Si tengo un flujo menor de ahí, la diálisis no es óptima. Esto es importante porque aquí también depende mucho de la enfermera. ¿Qué tiempo va a durar la fístula? ¿Cómo va a estar esa fístula? No sé si han tenido la oportunidad de ver pacientes de diálisis donde muchos le llama la atención y nos preguntan, y los muchachos en la universidad nos preguntan, doctor, ¿y por qué se le pone ese brazo así? Se hipertrofia esa arteria, pero eso no es correcto. Ver un brazo así no es correcto. Eso habla de que esa fístula, de que ese vaso sanguíneo está maltratado, está con dilatación de sus paredes, está secuestrando sangre, tiene trombos y el riesgo de infección de una fístula así es muy alto, pero también el riesgo de que eso se estalle. Un paciente con un acceso así no debiera de seguirse dializando, porque la probabilidad de que eso se estalle, que es una de las peores cosas que le puede pasar a un paciente y del que nos puede llegar a nosotros como nefrólogos, es que se estalle una fístula, porque la cantidad de sangre que va a salir de ahí es muy grande y el paciente puede comprometerse hemodinámicamente. Eso depende mucho del cuidado de enfermería. Hay ciertas reglas para el cuidado de la fístula, desde la limpieza hasta cómo funcionarla, que la enfermera debe de conocerla y debe transmitírsela al paciente. El otro dispositivo que mencionamos la fístula, el injerto y el catéter. El catéter lo vamos a utilizar cuando el paciente necesita dializarse urgente, cuando no puede esperar, porque la fístula después que se realiza necesita por lo menos un mes y medio para poderse utilizar, porque eso lleva un proceso de cicatrización. Pero si en ese mes y medio el paciente necesita diálisis y su vida corre peligro, obviamente que no vamos a esperar ese tiempo. Tenemos que poner un dispositivo que nos permita dializarlo de manera inmediata y el único dispositivo es el catéter. El catéter debe de durar colocado de 2 a 3 semanas, no debe de durar más de ahí. Vamos a ver que dura más de ahí por nuestra situación del país, como país subdesarrollado que somos, por cuestiones de costo. Pero un paciente no debe de durar más de 2 semanas
con un catéter. ¿Por qué? La sencilla razón, eso es un cuerpo extraño y está en contacto directo con sangre, se infecta y no es una infección fácil de manejar por el simple hecho de que al estar en contacto con sangre hace bacteremia. Ustedes van a ver pacientes conectados a una máquina que llegan normal y desde que se conectan a la máquina empiezan a hacer fiebre. Y desde que usted lo desconecta, para la fiebre. Eso tiene una razón que es la bacteremia. O sea, a medida que se remueve la sangre, esas bacterias empiezan a dar datos de infección. Entonces, la vía principal o la primera opción para poner un catéter son en las venas centrales. La yugular, la subclavia y la femoral. Los catéteres y todos los accesos vasculares tienen complicaciones y vuelvo y digo, mucho de esto tiene que ver con el adecuado cuidado y la orientación que le dé enfermería, que le dé la técnica, cómo la técnica funciona, cómo la técnica se lava las manos, cómo la técnica orienta a ese paciente que cuando se vaya a la casa tenga cierto cuidado hasta que vuelva a la próxima sesión. Los accesos vasculares presentan trombosis, presentan infección, robo sanguíneo. O sea, usted puede tener esa fístula que vimos, la circulación de las extremidades distal puede estar comprometida. Nosotros hemos visto pacientes con atrofia de los dedos y es por el secuestro sanguíneo que hace una fístula en mal estado. Que cuando se conecta a la máquina, el paciente presenta una contractura y hasta cambio en la coloración. Eso es peligroso porque el paciente puede perder su miembro. Entonces, todo eso viene por una fístula o por un acceso vascular que está mal funcionalmente hablando. Hipertensión venosa, aumenta el flujo cardíaco, o sea, esa comunicación arteriovenosa que yo hago aumenta el gasto cardíaco y el corazón tiene que emplearse un poquito más a fondo para suplir la demanda porque aquí hay un robo de sangre, que no llega toda la sangre que debería llegar al paciente. Eso yo lo tengo que tomar en cuenta. No solamente es el riesgo de que se infecte, no solamente es el riesgo de que estalle, es que esa fístula, como vimos la foto, él está dañando el corazón al paciente. Y con un problema le agregamos otro problema. ¿Y cómo yo sé que un paciente está bien dializado? Hay una formulita que se llama KTB, que nosotros realizamos unos análisis previos de la diálisis y posterior a la diálisis y hacemos una relación. Si el KTB está por encima de un 70%, si está por encima de un 1.3, tenemos una diálisis óptima. No todo el paciente que se dialice las 4 horas, las 3 horas, que el catéter no pite, que la máquina no pite, está bien dializado. Eso no necesariamente quiere decir que esté bien dializado. Yo necesito realizar esta relación para saber que el paciente tiene una diálisis óptima. Entonces, miren qué interesante. Yo con un KTB ideal, o sea, con una diálisis bien dada, yo reduzco las probabilidades de mortalidad del paciente. Paciente que necesita un programa de diálisis y está bien dializado, se reducen los internamientos y se reduce la mortalidad. Entonces, el tiempo es un factor independiente de eficacia. A mayor tiempo de remoción de moléculas más grande, mejor manejo de volumen y de presión arterial. Esto es sencillo. No es lo mismo que yo le dialice a un paciente por 2 horas que lo dialice por 4 horas. Se entiende que en las 4 horas que el paciente se dializa va a estar mejor dializado. Voy a tener una remoción mayor de moléculas, voy a depletar de volumen más y voy a poder controlar la presión arterial del paciente. Una diálisis que en comparación con una diálisis de menos tiempo. Entonces, como le dije ahorita, no todo es color de rosa. Hay complicaciones. ¿Y quiénes ustedes creen que son las que detectan en principio las complicaciones de un paciente de hemodiálisis? Las enfermeras. ¿Y quiénes ustedes creen que son quien
intentan resolver y muchas veces la resuelven de inicio. Las enfermeras. Hay enfermeras que de verle la cara al paciente sabe que está presentando una complicación. Muchas veces nosotros no estamos en la unidad de diálisis cuando el paciente presenta la eventualidad y nos llama la enfermera y si estamos cerca y acudimos a poco tiempo, ya la enfermera ha resuelto el problema. Entonces, la principal complicación, la más frecuente que presenta un paciente durante una sesión de hemodiálisis es la hipotensión. La hemodiálisis tiene un compromiso hemodinámico. En esa línea que yo le presenté, el bombeo, el circuito, todo eso que hablamos ahorita, hay aproximadamente una unidad de sangre, una pinta de sangre. O sea, estamos hablando que ahí hay casi medio litro de sangre. El cuerpo no entiende, yo me estoy dializando. No, lo entiende como una hemorragia aguda. Y eso activa una serie de medidas de compensación, como la taquicardia, la vasoconstricción, y eso puede llevar a que el paciente presente hipotensión. Por eso es la principal causa de complicaciones en una unidad de diálisis y es la más frecuente. El paciente puede presentar calambre, puede presentar dolor de cabeza, náusea, vómito. Si el acceso está infectado, lo mencionamos ahorita, fiebre y escalofrío, puede presentar dolor torácico, puede hacer reacciones alérgicas a incluso el filtro, eso se ha descrito, gracias a Dios no es tan frecuente, pero hay pacientes que al material de poliuretano del filtro hacen alergia. Cuando el paciente se dializa y se le saca de manera brusca cierta cantidad de electrolitos, puede presentar un síndrome de desequilibrio dialítico, puede presentar datos de hipoxemia y síndrome de pierna inquieta. Y hay pacientes, gracias a Dios no es tan frecuente, por lo que hablamos anteriormente, porque la técnica detecta con solo ver el paciente en muchas ocasiones. Hay pacientes que lamentablemente presentan muerte súbita. Gracias a Dios es muy poco frecuente. Entonces, la hipotensión tiene mucho que ver con la ultrafiltración rápida. ¿Qué hablamos ahorita que era la ultrafiltración? Específicamente el paso de agua, no de soluto, de agua. Entonces, el paciente que está en diálisis mayormente tiene exceso de líquido. Entonces, una de las finalidades de la diálisis es depletar de volumen. Hay pacientes que llegan en edema agudo de pulmón y yo le puedo sacar, aunque ustedes no lo crean, 7 libras en 3 horas. 7 libras solamente de agua. Pero eso tiene su consecuencia. Si yo le saco mucha agua al paciente de una manera rápida, también voy a contribuir a que me baje la presión arterial. Entonces, la hipotensión puede deberse también a una ultrafiltración rápida y puede presentar un cuadro clínico muy variable, que puede ir con náusea, vómito, palidez, sudoración y puede incluso alterar el estado de conciencia y llegar al paciente a convulsionar. Entonces, ¿cómo yo prevengo esto? O si ya tengo el evento, ¿cómo lo voy a hacer? Lo primero que yo tengo que disminuir la ultrafiltración. Un paciente que me hace hipotensión en la máquina, le disminuyo la ultrafiltración para que le saque menos agua. Puedo usar bicarbonato, evitar la ingestión de comida, disminuir la ultrafiltración, eso lo hablamos, disminuir el flujo de la bomba en ese momento y podemos poner al paciente en posición de Trendelenburg. Esta es la posición que lo acostamos y le ponemos las piernas más altas que la otra parte del cuerpo para que esa circulación de los miembros inferiores llegue a los órganos diana, que son el cerebro, riñón, pulmón y corazón. Los calambres muchas veces se va a dar por hipotensión, pero también se va a dar por desequilibrio de ciertas sustancias. Muchas veces el calcio está muy bajito, el sodio está muy bajito. Eso debemos nosotros de tomarlo en cuenta también al momento de prescribir la diálisis. No solamente es urea y creatinina que yo le voy a sacar al paciente. En la diálisis se pierden sustancias que no necesariamente son tóxicas. El síndrome de desequilibrio dialítico, ya aquí el paciente presenta un grado de uremia elevadísimo
y se ve en pacientes que tienen encefalopatía urémica. O sea, el grado de urea afecta la membrana, pasa la barrera hematoencefálica y afecta el estado neurológico del paciente. Esta es otra parte que ustedes tienen que tomar en cuenta. El paciente que está en diálisis, el 95% de los pacientes presenta anemia. Sencillo. El riñón produce una hormona que estimula la formación de glóbulos rojos. A medida que el riñón disminuye su función, va disminuyendo la producción de eritroproyectina. Esto es muy importante que ustedes lo sepan porque el paciente muchas veces va a requerir transfusiones en diálisis, pero casi todos los pacientes se le administra eritroproyectina de manera exógena, se la indicamos. ¿Y quién ustedes creen que le pone la eritroproyectina? La técnica de diálisis. La sangre es muy importante. La sangre en diálisis debe de pasarse en la primera hora de diálisis, porque estamos introduciendo al paciente casi 500 cc. Si yo se la pongo en la primera hora, esos 500 cc yo lo puedo depletar de agua, puedo ultrafiltrarlo. Si yo se lo pongo acabando la diálisis, probablemente el paciente me presente, se vaya a la casa y vuelva con síntomas de edema agudo de pulmón, con sobrecarga de volumen. Entonces, ¿por qué? Porque le introduje, le administré casi 500 cc y no lo ultrafiltré. Entonces, eso es muy importante. A veces le pedimos sangre al paciente y el familiar la trae cuando le queda media hora de diálisis. Y la técnica nos llama, no se la ponga. Mejor guarde la sangre y se conecta al otro día y se le pone, o en la próxima diálisis. Porque probablemente si la ponemos con ese tiempo, el paciente se va a complicar. Entonces, esos son detalles que lo manejan las enfermeras. Muchas veces ellas no nos llaman y ya ellos saben las razones por las cuales no la ponemos. Entonces, ¿qué ventaja tiene la hemodiálisis? Yo logro una mayor cantidad de extracción de soluto en menos tiempo. En 4 horas, yo le dije, yo le puedo sacar hasta 7 libras a un paciente. Menor pérdida de proteína. El paciente que está en diálisis pierde proteína, pero con esta modalidad la pérdida es menor. Menor tiempo de exposición, 4 horas, y tiene un seguimiento médico más cercano. El paciente va 3 veces a la semana y tiene contacto con nosotros 3 veces a la semana. Esas son las ventajas que tiene esta modalidad. Ahora vamos a hablar de la otra modalidad, de la diálisis peritoneal. No hay una diálisis mejor que otra, siempre y cuando la que el paciente necesite en el momento. Es probable que un paciente en un momento determinado le convenga la hemodiálisis y ese mismo paciente en otra situación, como vamos a describir más adelante, le convenga la peritoneal. Eso depende de varios factores que lo vamos a ver. Cada una tiene su ventaja y su desventaja. Entonces, la otra modalidad de diálisis que hay es la peritoneal. Es un procedimiento en el cual existe un cambio de soluto y agua entre la sangre y el líquido de diálisis que se va a encontrar en la cavidad peritoneal. El peritoneo, que es un órgano que es bien vascularizado, va a servir de membrana. En vez de la membrana que tenía el filtro en la máquina de hemodiálisis, el peritoneo va a ser la membrana, que también va a ser semipermeable. Y tenemos la ultrafiltración, que es un mecanismo físico que es similar aquí, que es la pérdida de agua, y el aclaramiento, que es la pérdida de diferentes solutos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, indicaciones. La primera y la más importante es la preferencia del paciente. Que yo le diga, mire, ya usted debe de, obviamente, esto no es una emergencia, esto ya es planificado. Mire, señor o señora, ya usted necesita incorporarse a un programa de diálisis porque ya sus riñones no están trabajando más de un 20%. Tenemos una modalidad que es la máquina y tenemos esta modalidad que es la peritoneal. ¿Qué debemos de hacer? Si el paciente es candidato para las dos,
la que el paciente elija. ¿Cuál es otra indicación? Como yo le dije ahorita, la hemodiálisis tiene un compromiso hemodinámico. Si yo tengo un paciente con la presión muy bajita, con problemas cardíacos o con problemas de anemia, yo no tengo ningún inconveniente en poner una peritoneal. Con la hemodiálisis necesitamos unos niveles de hemoglobina por encima de 8. Si está por debajo de ahí, necesito transfundir al paciente. En esta modalidad yo puedo conectar al paciente con la hemoglobina sin importar cómo esté, porque no hay compromiso hemodinámico. Otra indicación, hay pacientes que le falla la fístula, le falla de este lado, le han puesto muchísimo catéter y ya no tiene acceso vascular. Por su anatomía no puede hacerse ningún acceso vascular y ya está alterado y puncionado y manipulado en varias localidades del cuerpo. Y esto es una indicación. Dificultad para el acceso vascular. En situaciones que yo no pueda poner anticoagulación, porque en la hemodiálisis necesitamos ponerle algo de anticoagulación para que el equipo no se coagule durante el trayecto que hace. Si el paciente tiene una condición de sangrado eminente, no puedo ponerle heparina porque le voy a producir más sangrado. Esa sería una indicación de la peritoneal. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿A qué paciente yo no le voy a ofrecer esta modalidad? El paciente que no quiera, el paciente que no pueda tratarse en la casa, el paciente que tenga cirugías abdominales previas, un paciente que tenga historia de un trauma y que le hayan hecho una laparotomía y tenga una incisión prácticamente en todo el abdomen, ese peritoneo ya está manipulado. En las mujeres que han tenido varias cesáreas, también ese es un peritoneo que está manipulado. Mírenlo aquí, las cirugías previas, la patología de columna, enfermedades de divertículos, desnutrición proteica. En esta modalidad hay una mayor pérdida de proteína con relación a la diálisis por la máquina, a la hemodiálisis. Paciente que tenga abandono familiar y el paciente obviamente que no está interesado, no lo vamos a poner en esta modalidad. Entonces, ¿qué yo necesito para dializar un paciente de manera peritoneal? Que se le coloque un catéter, que es este, y las soluciones de diálisis. Entonces, el catéter se coloca, es de un material de silicón, tiene una línea radioopaca, un extremo interno que va a quedar en el hueco pélvico del paciente y el extremo externo que se va a conectar a una línea para luego poderla conectar a la solución. Entonces, la solución de diálisis debe ser obviamente estéril y tiene una composición de agua, electrolitos, agentes osmóticos como la glucosa, aminoácidos y la icodestrina. Y tiene también sustancias que van a neutralizar el grado de acidez. Esto es una solución, esto es un envase de solución, eso viene de 2 litros y hay otra modalidad que la usa de 5 litros. Entonces, igual que la diálisis por la máquina, aquí va a haber un transporte pasivo de tiempo en cavidad del líquido. Entonces, hay diferentes modalidades. Esta es un poquito más cómoda, tiene algunas comodidades, se hace diario, pero el paciente se la hace él mismo en su casa. Hay dispositivos, tenemos la diálisis continua ambulatoria, esa es la que el paciente se realiza él mismo de manera manual, y la diálisis con ciclado continuo. Eso es una maquinita que hay, que usted la programa, el tiempo de permanencia en cavidad, y mientras el paciente está durmiendo, se dializa. O sea, el tiempo que el paciente duerme se está dializando. Esta tiene su ventaja, tiene menos manipulación, menos grado de infección y obviamente es más costosa. No todos los pacientes pueden tener esa máquina en su casa. En el hospital está
para los pacientes internos. Esa máquina está disponible para los pacientes internos. A veces se ingresan los pacientes y necesitan un programa de diálisis continuo durante 24 horas y se conecta a esa maquinita y no hay que estarla manipulando, ni sacando, ni entrándole líquido. La máquina hace la diálisis. Aproximadamente, casi todos los pacientes le prescribimos 4 cambios, o sea, se va a hacer 4 intercambios, dependiendo del tipo de solución y dependiendo la concentración de la solución y el tiempo de permanencia, pero regularmente le indicamos 4 recambios. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente se va a entrar y se va a sacar líquido 4 veces al día de manera diaria. Con los intercambios se van a realizar de manera automática con la maquinita. Durante el descanso nocturno, eso es lo ideal, que el paciente mientras esté durmiendo se esté dializando y ahí ahorra tiempo. Como pueden ver, hay pacientes, esta grafiquita lo que quiere darnos por entender que el paciente organiza su tiempo. Incluso el paciente puede trabajar. Mayormente, nosotros durante el día tenemos una permanencia mayor para que le permita al paciente poder hacer cierta actividad. El paciente puede entrarse el líquido y durar 3 horas con el líquido. Si esa es la prescripción médica, el paciente no tiene que estar sentado esperando las 3 horas. El paciente, con las medidas de higiene que se le explica, se desconecta el equipo, permanece las 3 horas en cavidad. En esas 3 horas puede hacer alguna actividad, qué sé yo, trabajar o hacer algo en la casa. Y a las 3 horas volver, lavarse sus manos y hacer el recambio. Esa es la maquinita que hace la diálisis. Entonces, cuando yo voy a prescribir una diálisis peritoneal, como yo le dije, el tiempo que el líquido va a durar en cavidad, la cantidad de líquido que se va a entrar y la concentración del líquido que se va a entrar. Entonces, ¿es adecuada esta diálisis o no? Sencillo, hay una forma de saber y es midiendo la capacidad de la membrana. Como en la hemodiálisis medíamos el KTB para saber si la diálisis es óptima, nosotros debemos de medir la capacidad de la membrana. Hay pacientes que no se han operado, hay pacientes que tienen un peritoneo que nunca ha sido manipulado, pero ese peritoneo no es buen depurador, por la razón que sea. Entonces, ese es un paciente que usted lo va a ver siempre con la creatinina muy, muy alta, a pesar de que se dé los recambios de la manera que usted se lo prescribe. Y usted le dice, doctor, le dice al paciente, doctor, pero yo hago todo bien, yo me doy mi líquido, y usted manda la técnica y mire, sí, lo hace bien y lo supervisa. Pero el problema es que el peritoneo de ese paciente no es buen dializador. Y para yo saber si un paciente tiene un peritoneo adecuado para esta modalidad, debo de hacer una prueba de membrana que se llama el PET. Esto nos va a dar la capacidad de transportador, el tipo de transportador que es el peritoneo. Entonces, la membrana peritoneal es diferente en cada persona y debemos de conocer la capacidad y las características de ese peritoneo. Hay diferentes tipos de transporte de peritoneo, transportador bajo, transportador alto, siempre y cuando sea de creatinina o de glucosa. El transportador alto de creatinina es el paciente que necesita que el líquido dure más tiempo en cavidad para poder hacer el recambio. Me explico. Ese paciente, si yo lo pongo 2 horas de permanencia, probablemente no me depure tanta creatinina como si durara 3 o 4 horas. O sea, si él dura con líquido más tiempo, necesita más tiempo el líquido en la cavidad peritoneal para poder hacer el transporte y arrastrar creatinina. ¿Estamos claros ahí? Eso me lo va a determinar la prueba que mencionamos anteriormente, la prueba de membrana. Aquí habla de los diferentes tipos de transporte.
Entonces, ¿de qué va a valer? O sea, ¿de qué vamos a tomar en cuenta para tener una diálisis peritoneal adecuada? Lo primero que yo tengo que saber qué tipo de transportador es ese paciente y tengo que hacer la prueba de saber cómo está ese peritoneo. La función residual, renal residual. Esto es muy importante conocerlo. ¿Qué es la función renal residual? Es un número de nefronas que todavía funcionan. No es el paciente que tiene una función renal totalmente en cero. Y esta modalidad la conserva. Hay pacientes que tienen un grado de insuficiencia renal por una razón determinada y que presentan un problema de agudización. Eso es un paciente que, por ejemplo, maneja un daño renal, digamos, intermedio y se le detecta un cáncer, para ponerle un ejemplo. Y el cáncer hace que la función renal se deteriore más. O el tratamiento que necesita para el cáncer me altera la función renal. Nosotros nos ponemos de acuerdo y entendemos que el tratamiento lo necesita. Y ponemos una modalidad que le conserve la función residual. Porque es probable que ese paciente, luego que termine su tratamiento, en este caso pusimos el ejemplo de un cáncer, restablezca niveles de función renal y no necesite más terapia sustitutiva, porque tiene una cantidad de función renal residual. O sea, no es el paciente que tiene su función renal totalmente abolida. Importante conocer la superficie corporal del paciente. No es lo mismo un paciente que mida 5'5" y que pese 100 libras a un paciente que mida 6'2" y que pese 250 libras. Todo va de la mano con la superficie corporal del paciente. Y obviamente, como mencionamos anteriormente, la preferencia del paciente. Nosotros no debemos de tratar de que el paciente se vaya por una modalidad a conveniencia de nosotros. Tenemos que explicarle los beneficios, tenemos que explicarle la consecuencia y dejar que el paciente elija su modalidad. Este tipo de modalidad también tiene ciertas complicaciones. La principal complicación es que el catéter me falle. El catéter deja de fallar por diferentes razones. Que el paciente presente niveles de glicemia elevados. Una de la composición, del líquido es glucosa. Entonces, si el paciente tiene una cantidad de líquido en su cavidad durante un tiempo determinado, puede absorber glucosa. O sea, el paciente presenta niveles de glucosa elevados, no por la ingesta, sino por la cantidad de líquido que se le entra. El tiempo que dura hace un mecanismo de reabsorción. Tenemos que tomar en cuenta, los niveles de glucosa. Muchas veces tenemos que infundir insulina dentro del líquido de solución para poder compensar a estos pacientes. Trastorno de lípidos y esto es muy importante, las infecciones, tanto del punto de entrada del catéter como infección de la cavidad o peritonitis, que esto es muy, muy complicado. Ese es un orificio que está infectado, como ustedes ven, está rojo, eritematoso y tiene incluso hasta material purulento. Ese catéter probablemente no esté funcionando adecuadamente, no esté dando una diálisis adecuada, pero también ese grado de infección puede comprometer la salud del paciente. Muchas veces tenemos que ingresar el paciente y muchas veces tenemos que recolocar el catéter. Y cada vez que se recoloca un catéter, se maltrata, se manipula el peritoneo y puede ser que el paciente por recolocación de catéter, por infecciones, deje de funcionar ya de manera definitiva. La peritonitis, no sé si pueden ver, eso es un líquido que se ve amarillo, eso es pus, el líquido sale claro, debe de salir claro, pero cuando está infectado sale purulento. Eso es indicación de que el paciente tiene una peritonitis y no podemos seguir usando ese catéter. Tenemos que ponerle antibiótico y esperar que ese líquido sea claro. Si no, tenemos que cambiarlo de modalidad. Entonces, mientras más se manipule el catéter o de que se manipule de una manera incorrecta, tenemos más probabilidad de que el paciente presente una peritonitis. Y si presenta una peritonitis, no hay diálisis adecuada.
Y si no hay diálisis adecuada, el paciente no va a tener calidad de vida, que es lo que queremos con la terapia que elegimos. ¿Qué me va a condicionar? ¿Qué condiciones me van a hacer que el catéter funcione de manera incorrecta o que deje de funcionar? El estreñimiento. El paciente que sufre de estreñimiento no va a tener un catéter funcional. Los pacientes que están en diálisis peritoneal no pueden estreñirse. Se le orienta, se le dan incluso hasta laxantes, porque el paciente no puede estar estreñido porque va a limitar la función del catéter. Que el catéter tenga una posición incorrecta. Dijimos al inicio que la parte interna del catéter debe estar en el hueco pélvico, a este nivel aquí, debajo del ombligo. Hay pacientes que tienen migración del catéter y se mueve. El catéter se mueve dentro de la cavidad peritoneal y no va a dar un flujo adecuado. A veces el catéter atrapa asas intestinales. Hay sangrado, hay esclerosis de la membrana peritoneal. Y hay situaciones que aumentan la presión dentro de la cavidad abdominal. Todas esas situaciones me van a alterar el funcionamiento del catéter y por ende no me va a dar una diálisis óptima. Ventaja de la diálisis peritoneal: permite que el paciente se organice en su tiempo, que se dé su diálisis en su casa, permite incrementar la dosis de manera sustancial de la diálisis. Yo puedo hoy darle 3 recambios, mañana 4, dependiendo cómo esté la condición del paciente. No me altera el corazón porque no hay un compromiso hemodinámico y es una diálisis, una modalidad que al Estado sale menos costosa que la diálisis por la máquina. Y por eso en muchos países de Latinoamérica prácticamente se le da de inicio la peritoneal, que es la hemodiálisis. Ya esta es la última diapositiva. La intención de esa imagen es que el paciente que se dialice por la máquina o por diálisis peritoneal, debemos de tenerlo seco. Una de las finalidades es la depletada de volumen y tenemos que tener el paciente seco. Hasta aquí mi participación. Si tienen alguna pregunta.